Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Pacha y sean bienvenidos a Opinión Impopular, un espacio para decir lo que nadie me preguntó, pero que de todas maneras voy a decir. Hoy, viernes 29 de abril, he llegado a la conclusión de que seguir hablando de la Asamblea Constituyente es distraernos en un problema del futuro. Esto no significa que yo subestime o minimice las intenciones y los planes antidemocráticos de este gobierno. Solamente significa que entiendo que el presidente intenta distraernos para que no nos enfoquemos en los graves cuestionamientos en su contra. Yo quisiera profundizar un poco más en esto, ya que la empresaria y lobista Carolyn López visitó recientemente la Comisión de Fiscalización en el Congreso para acusar al presidente y rectificar que es el líder de una organización criminal. No solamente eso, sino que también ha señalado al actual presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, de integrar esta mafia junto al exsecretario Bruno Pacheco y otros miembros del gobierno. Pero como les dije, es una cosita que quiero dejar en pausa porque me gustaría discutir primero sobre la vacancia al alcalde, bueno, exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien fue destituido por el Jurado Nacional de Elecciones por un tecnicismo. Básicamente, el señor formaba parte del directorio de Sedapal y valiéndose de esto, de acuerdo a la ley, lo han destituido. Ha publicado un hilo que les estoy compartiendo en la pantalla que dice: alerta, peruanos, el Jurado Nacional de Elecciones, tomado por el serronismo, hace unas acusaciones bastante graves, entra en acción para copar el poder en el más puro estilo chavista. El mismo Jurado Nacional de Elecciones que no permitió revisar actas, que dejó inscribir un partido con plancha incompleta, que no cumplía con los requisitos y validó a un incapaz como presidente, me vaca hoy por defender los intereses ciudadanos ante Sedapal durante la crisis del 2019. Me parece que esto se refiere al añego que hubo en San Juan del Urigancho en ese año. No es la primera vez que ocurren, como recordarán, el año pasado también sucedió lo mismo. Eso es un problema de no acabar con Sedapal. Privaticen Sedapal porque esa cosa no funciona, pero solamente les daba ese pequeño contexto para quienes no están enterados del tema. Después dice, queda claro que las elecciones regionales y municipales corren peligro de ser amañadas para favorecer a Perú Libre, que busca copar el Estado para imponer su constitución totalitaria. Este es el costo político que asumo por pedir la renuncia del incapaz Pedro Castillo. Ahí yo estoy de acuerdo con el señor. Es mucha coincidencia que el único alcalde que ha tenido bastante espacio en los medios de comunicación para hacer saber su posición total y absolutamente contraria al gobierno, hoy sea destituido por el mismo Jurado Nacional de Elecciones que pasó por alto la candidatura de Dina Boluarte, que técnicamente no podía postular ya que formaba parte de un organismo electoral, que es la RENIEC, pero tranquilamente ha estado haciendo de ministra durante 9 meses, pudo inscribir su candidatura en la plancha presidencial de Pedro Castillo y hace un par de días renunció. Y ahora al alcalde de Lima lo destituyen más o menos por la misma leguleyada. El señor cierra en su hilo diciendo que se equivoca conmigo, presidente Cerrón. Llevaré mi lucha por la verdad y la decencia hasta los tribunales internacionales, junto con los millones de ciudadanos que no quieren retroceder a la oscuridad del totalitarismo y la pobreza. Miren, Muñoz puede tener razón. Ok, es válido lo que dice. Aquí no me van a ver denostando al señor porque a mí no me gusta prestarme la comparsa de quienes les gusta utilizar sus plataformas para censurar a quienes critican al gobierno. Pero no me parece que fue la mejor manera de hacer saber su incomodidad justificada por haber sido destituido. ¿Por qué? Bueno, porque el señor no tiene pruebas. No hay evidencias de que el jurado nacional está siendo copado por el serronismo. Puede ser cierto, pero ¿cómo lo probamos? Eso es una sospecha, es una elucubración que hacemos nosotros. Se cuestiona su doble rasero, la falta de imparcialidad que han tenido, pero eso no necesariamente nos puede llevar a sacar una conclusión
como que están siendo controlados por un poder en la sombra, ¿me entienden? Entonces, yo entiendo que esto puede desacreditar ante la opinión pública. Sin embargo, no me parece razón para minimizar los cuestionamientos que hace Muñoz al Jurado Nacional de Elecciones, porque al igual que yo, hace la misma crítica a la vicepresidenta Dina Boluarte, que ha estado 9 meses de ministra en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, al mismo tiempo que ha sido empleada de la RENIEC y no le han tocado ni con el pétalo de una rosa. La ley dice claramente que no pueden, pero como siempre hacen sus gimnasias mentales para proteger a quienes les conviene. Y es curioso cómo muchas personas con grandes plataformas han criticado al exalcalde Muñoz y que de verdad, o sea, son tan cínicos, no tienen sangre en la cara. Ellos de vez en cuando, como para quedar bien, critican al gobierno, ¿no? Pero cuando alguien que no piensa como ellos también critica al gobierno o a las instituciones que ellos protegen y defienden, se convierten en sus escuderos. Y lo hemos visto perfectamente ejemplificado en este caso con el señor Muñoz. Vamos a ver cuál será el desenlace. Por lo pronto, yo creo que, como siempre, no va a pasar nada. No ha tenido mayor eco este caso en los medios de comunicación. En redes sociales se ha prestado mucho para la burla, pero yo insisto y creo que me parece desproporcionado que a un alcalde se le destituya, sea destituido, perdón, por un tecnicismo y al presidente, pese a todas las denuncias en su contra, no sea vacado. Yo entiendo perfectamente que son dos procedimientos distintos, que la vacancia de un alcalde no depende del Congreso de la República, pero creo que podemos estar de acuerdo en que es desproporcionada la medida, sobre todo porque en mi escala de valores, y creo que de la mayoría, no es peor ser parte de Sedapal y al mismo tiempo alcalde que todas las denuncias que tiene encima el presidente Pedro Castillo. Lo hemos visto entrar a Zarratea. Hemos visto todos los domingos que sacan los medios de comunicación más y más evidencias de que el presidente conoce a proveedores del Estado, de que ha habido un mal manejo de los recursos públicos, que se han otorgado obras a gente cercana al gobierno. Hemos escuchado las denuncias de Karen López en la Comisión de Fiscalización. Hemos visto a Cerrón recientemente amenazar en vivo y en directo al Congreso de la República si no aprueba la Asamblea Constituyente. Y una cantidad de escándalos de corrupción que por lo menos para mí, no se equiparan con la falta de liderazgo e incompetencia que ha tenido Jorge Muñoz dirigiendo la Municipalidad de Lima. Es que quien no sepa distinguir los niveles de maldad termina siendo un servidor del mal. Estoy parafraseando la frase, pero creo que me dejo entender. O sea, sí hay una escala de valores y hay cosas más malas que otras. Y para mí todos los cuestionamientos que tiene encima el presidente de la República, por favor, no se comparan en lo absoluto con las críticas válidas y perfectamente justificadas contra el alcalde de Lima. Pero bueno, pasando en otro orden de ideas, ya que estamos hablando de estos cuestionamientos y que les hablé de Cerrón y de su constituyente, Ipsos ha publicado un estudio donde le preguntan a la gente cuál es su opinión o debería ser la prioridad de este gobierno. Y resulta y acontece que la Asamblea Constituyente está en último lugar de las prioridades para el peruano. Mírenlo, acá está. ¿Qué está en primeros puestos? Lucha contra la delincuencia, lucha contra la corrupción y la generación de empleo y la reactivación económica. Después sigue 1, 2, ya va. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En el 11º puesto, la Asamblea Constituyente. 11, mira, acá está. 7% tiene porque les preguntan de las personas que creen que debería ser una prioridad, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos que debería priorizar el gobierno de Pedro Castillo durante el presente año? Con un 43%, la lucha contra la corrupción. Con 42%, no, me confundí, perdón, 43% la lucha contra la delincuencia, luego la lucha contra la corrupción y la reactivación económica. 7% cree que
la Asamblea Constituyente debería ser una prioridad en este momento. Y es muy curioso porque el oficialismo y todos sus escuderos y toda la cofradía de la izquierda les encanta hablar en nombre del pueblo, pero es ese mismo pueblo que hoy está despreciando al presidente y que hoy no quiere asamblea constituyente. Entonces ahí es cuando se chocan con la realidad y tienen que recurrir a sus gimnasias mentales para tratar de no verse tan desacreditados ante la opinión pública, porque es obvio que fallaron en el pronóstico, es obvio que se han equivocado. Y además, lo peor para mí es que tratan de construir una versión distorsionada de la realidad como para tratar de mantener su discurso vigente, a pesar de que los hechos y la realidad dicen otra cosa. Pero bueno, ya nosotros hemos hablado bastante de este grupito de intelectuales que insisten en defender lo indefendible. Ustedes ya saben muy bien quiénes son. Así que vamos a concentrarnos en lo más importante, que es la Asamblea Constituyente, y es otra cosa que a mí me parece necesario mencionar. Ayer lo conversamos con Diego Reynoso. ¿Se acuerdan que tuvimos una discusión sobre cómo funciona el Congreso, porque es ilegal la Asamblea Constituyente? También me acompañó Claudio Vázquez para conversar de este tema, pero lo tocamos muy superficialmente. Y es que en la propuesta, en este proyecto de ley para la Asamblea, están proponiendo que un 30% de los miembros de la Asamblea no sean electos por voto popular, sino que sea un 26% de pueblos indígenas y otro 4% de representantes afroperuanos. ¿Quiénes van a elegir a esos representantes? ¿Cuál es el criterio para nombrarlos? ¿O solamente van a ser organizaciones afines a Perú Libre, al sindicato del presidente o de todas estas ONGs que están cerca de quienes protegen al gobierno desde los medios de comunicación y la academia? Dense cuenta. Y eso no es lo peor para mí, eso no es lo único grave o el único defecto que tiene este proyecto de ley, sino que para rematar, el proyecto fue plagiado. El abogado Diego Pomareda escribió un hilo en Twitter denunciando el hecho y dice: resulta bastante incómodo que el Poder Ejecutivo no valore la producción académica y busque fundamentar su asamblea constituyente de cualquier forma. Copiar las citas de mi artículo sin haberlas leído y usar el parafraseo que hago como si fuera algo textual es deplorable. Bueno, resulta que no solamente el proyecto en sí es nefasto, sino que además es una mala copia de un artículo que escribió el abogado Diego Pomerada. Ha salido también en la prensa a denunciar el hecho. Y lo peor es que fue reconocido por el ministro de Justicia. Y tengo entendido que el plagio es un delito. Pero no va a pasar, es que esto es lo que me frustra, ¿saben? La indignación selectiva. No va a pasar nada porque, bueno, el presidente nadie lo toca y, ay, no, bueno, vamos a dejarlo pasar. Entonces se esconde, se mete por debajo de la alfombra para ignorar los problemas reales y actuar como si no fueran problemas en primer lugar y enfocarse en otra cosa irrelevante que no perjudica al presidente. Es lo que siempre hace esta gente, de verdad. Y esta es la misma gente, por cierto, esta es la misma gente que no pega una. O sea, no se han dado cuenta, hasta el sol de hoy, el presidente ha demostrado que no tiene intención de moderarse, que no tiene intención de convocar a técnicos con experiencia, información y sobre todo idoneidad para ocupar el cargo, porque quiere seguir metiendo a los más buscados de ministros en el gobierno. Cerrón se siente envalentonadísimo, sale en la prensa a denunciar, a amenazar al Congreso, sale ahorita mismo, por cierto, ayer participó en la presentación de un libro con Carlos Meléndez que se llama Populistas. Yo de verdad que nefasto que se le dé legitimidad a un señor como Vladimir Cerrón. En verdad, dicen, y decirle señor es mucho, porque es un corrupto sentenciado que desprecia la libertad, que desprecia la democrática, que desprecia la democracia, perdón, y sin embargo se aprovecha de los espacios que le da la democracia para difundir su mensaje amenazante contra el Estado de Derecho,
la libertad y la división de poderes. Y ahí está Carlos Meléndez y Úrsula Letona participando en ese conversatorio. Es que de verdad yo no me equivoqué cuando le dije a la gente como esa señora a la derecha soviética. Ahí está pues lavándole la cara a un sentenciado por corrupción, un chavista que quiere destruir la democracia, que quiere destruir el Estado de Derecho, porque ay, hay que respetar la diversidad de pensamiento. Señor, yo puedo discrepar con un socialista, yo puedo discrepar con un comunista, pero eso no significa que yo me vaya a sentar en la misma mesa con un delincuente. Porque una cosa es la diversidad de pensamiento y otra cosa es tolerar el crimen, el fraude, la delincuencia que representa Vladimir Cerrón. O sea, yo creería que la gente decente, los democráticos, cerrarían filas ante una persona que no respeta ni la ley ni la democracia en primer lugar. Y sin embargo, la editorial Penguin, el señor Carlos Meléndez, Úrsula Letona y el otro, no me puedo acordar su nombre, ¿quién será? Ahí ya voy a estar como Aníbal Torres. Ay, no me acuerdo su nombre, pero eso es miserable. No, no voy a decir eso. Pero el hecho es que todos ellos están dándole espacio a un delincuente como Vladimir Cerrón. O sea, dense cuenta, o sea, les dejo esa idea en el aire. Hace 2 días estuvo en televisión diciendo que si el Congreso no aprueba la Asamblea Constituyente, ellos tienen un plan B. ¿Y cuál es ese plan B? Cerrarlo, tomarlo. Prácticamente estaba hablando de un golpe de Estado. O sea, se están dando cuenta que Cerrón nos está amenazando en nuestra cara y todavía hay gente que sigue minimizando la amenaza de este gobierno porque, ay, no, es que no tiene la posibilidad. Se inventan cualquier excusa. O sea, yo me pregunto, ¿hasta cuándo seguiremos creyendo en la palabra de pseudointelectuales que no han acertado un solo pronóstico desde que este gobierno llegó al poder? Ni una sola cosa se han acertado, ni una. Levitsky dijo que iba a ser fácil moderar este gobierno. Se moderó. Se moderó. Acaba de presentar un proyecto de asamblea constituyente. Levitsky también dijo que iba a deslindar de Cerrón. Hubo deslinde de Cerrón. Renato Cisneros se burlaba y minimizaba a quienes advertían que el gobierno estaba copando el Estado, diciendo que la aplanadora marxista viene los profetas de, ¿cómo eran los profetas del Apocalipsis? Y bueno, y el señor Pedro Castillo y toda su gente está copando el Estado peruano. ¿O es que no escucharon? Ajá, por cierto, no escucharon las denuncias de Karen López en la Comisión de Fiscalización. Vamos a hablar de eso, porque esto es una cosa sumamente grave. Miren, dice, Karen López ratificó en el Congreso que el presidente Pedro Castillo encabeza una organización criminal que se favorece con licitaciones públicas e involucró al ex ministro de Transportes Juan Silva. ¿Se dan cuenta? O sea, realmente yo le quisiera preguntar a todas estas personas que dijeron que ellos no iban a votar por una mafia. ¿Por cuál? ¿La naranja o la de lápiz? Porque terminaron votando por una mafia también. Y esa mafia se ha institucionalizado y tiene legitimidad precisamente por ocupar el cargo que ostenta. Entonces, ¿hasta cuándo van a seguir eludiendo las consecuencias de sus acciones? ¿Cuándo se van a comportar como personas adultas y van a asumir que también votaron por una mafia, que votaron por un partido que no cree en la democracia en primer lugar y que quiere destruirla por dentro, copando el Estado con gente afín para generar caos y con ese caos justificar su asamblea constituyente y así impulsar su agenda radical que lo único que busca es refundar el país de acuerdo a la visión de Vladimir Cerrón, Guido Bellido y Guillermo Bermejo?
Entonces, ay, Dios mío, de verdad es que disculpen que es que se me cruzan un poquito los cables. Lo que pasa es que me angustia, de verdad, me desespera cómo tanta gente vive una inconsciencia insólita. O sea, una cosa es inverosímil, la ceguera mental que tienen tantas personas que yo considero o consideraba que eran leídas, que tienen acceso a información y sobre todo que tenían la capacidad para tomar una decisión consciente, pero aparentemente no la tuvieron. Entonces, ahora ya no vale hacerse el sorprendido, porque pudieron haber leído el ideario de Perú Libre antes de las elecciones y pudieron haber reflexionado mejor su voto, en lugar de estar llamando a votar por Castillo a sabiendas de todo lo que nosotros teníamos meses advirtiendo, pero que fue minimizado precisamente por esta gente que se siente como las únicas voces autorizadas para dar su opinión. Y antes de cerrar, antes de terminar, porque ya se me está acabando el tiempo, quiero mencionar algunos de los detalles más importantes de la declaración de Karen y López en la Comisión de Fiscalización. Voy a hacerles un resumen bastante simple. Primero, señala a Castillo como ser el líder de una organización criminal. Sus sobrinos, ¿se acuerdan? Los que están fugados, Fray Vázquez Castillo, me parece, y el otro no puedo recordar exactamente su nombre, pero en fin, ellos eran los que coordinaban con los ministros, ¿ok? Y empresarios para otorgar las obras. Castillo, además, se coludió aparentemente con Aníbal Torres para tratar de encubrir a Bruno Pacheco. Él, además, si no se acuerdan, Aníbal Torres destituyó al procurador Soria que estaba denunciando al presidente. ¿Se acuerdan de eso? El domingo pasado, por cierto, en los dominicales, en Latina, me parece que salió en Punto Final, se reveló que se habría, cómo se los explico? A ver, que se habrían manipulado los documentos como para justificar el despido del procurador Soria, que en ese entonces había sido la primera autoridad en tomar acciones legales contra el presidente de la República y que Aníbal Torres, cuando fue ministro de Justicia, sacó. Bueno, el número 4, bueno, la red del Ministerio de Transportes, es una operadora de Juan Silva. Y además los niños, que por cierto estuvieron en la comisión de fiscalización y que era ridiculísima la manera en que trataban de minimizar los cuestionamientos y las denuncias de Karen y López, habrían sido como unos intermediarios para beneficiar a empresas chinas con votos por votos en el Congreso, básicamente. Y dijo una cosa que a mí me encantó, porque es algo que la gente no ha dimensionado. Él dijo, yo estoy denunciando a un presidente en funciones. 50, mira, dice, que estoy leyendo, ajá, mire, se presentó ante la Comisión de Fiscalización y dijo, yo no he llamado nunca al presidente, él me llamó a mí en su desesperación por lo que estaba sucediendo el 19 de noviembre cuando Pacheco era funcionario, eso fue cuando allanaron el Palacio de Gobierno. Y claro, esto en referencia a la diligencia de la Fiscalía en el Palacio. Karen López además cuenta en la comisión de fiscalización que conoció al presidente Pedro Castillo durante las visitas que hacía el exsecretario Bruno Pacheco. Hay que recordar que el mandatario ha negado conocerle más de una oportunidad, pero se ha contradicho, ¿no? Porque en la entrevista con Fernando del Rincón dijo que no la conocía, después dijo que sí la conocía. Defínase, señor. Después que ha dicho, bueno, reveló ante la comisión de fiscalización que ella iba a ser madrina de confirmación de las hijas de Bruno Pacheco junto al presidente, pero Castillo no asistió porque tenía una diligencia en el gobierno. Además, Karen y López también dice que Bruno Pacheco necesitaba arraigo laboral e intentaron colocarlo como asesor en el Ministerio de Defensa mediante Juan Carrasco. El presidente le decía que no iba a pasarle nada, que tenía el Congreso controlado. ¿Vieron? Es que ellos saben que tienen el Congreso en el bolsillo. Después dice que Pedro Castillo estaba preocupado por la situación de Bruno Pacheco porque de no ayudarlo, este contaría la verdad. El presidente estaba muy asustado, no sabía si era orden de allanamiento o detención, dice Karen López.
Además, también respondió sobre las visitas, bueno, informó sobre las visitas a Zarratea, dijo que estuvo en este palacio paralelo donde operaba el presidente Castillo y también esclarece que ella no tuvo participación, pero sí conocimiento de lo que estaba sucediendo. Esa parte yo no la creo tanto, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más relevante? Es que quiero encontrar la cita que a mí realmente me pareció la más este, relevante de toda su declaración. Y es que dice, ajá, el presidente maneja esa organización y la maneja con ese ministro de la mano de sus sobrinos, quienes ya les comenté, eran quienes se encargaban de coordinar las citas con el ministro y con otros empresarios a quienes supuestamente habrían beneficiado con obras a dedo. Pero bueno, vamos a ver cuál será el desenlace de esta situación. Yo soy un poco pesimista porque Karen López puede mostrar evidencias de que no se le dieron plata a Castillo, puede literalmente salir el próximo domingo en Cuarto Poder o en Panorama, evidencias que incriminen directamente al presidente de la República y sin embargo no va a ser vacado porque no hay los votos para vacarlo. Y ya no sé cuál es la solución. De verdad, yo me pregunto qué podría hacer la oposición y sobre todo la sociedad civil ante este problema, pero me temo que son pocas las alternativas que tenemos y la única que queda es presionar desde las calles, hacer escuchar nuestra voz de reclamo y que esto obligue de alguna forma a quienes nos están gobernando de ceder y adelantar las elecciones generales. Esa para mí ya es la única solución porque yo, como lo he dicho, siempre voy a defender la institucionalidad del Congreso. Aquí no me van a ver prestándome la comparsa de los morados ni de los progres que quieren que se cierre el Congreso para que Castillo se haga del poder absoluto. No, no, no. Yo nunca voy a ser de esos, pero tampoco voy a ser un cínico y voy a tratar de tapar el sol con un dedo y decir que el Congreso es lo máximo porque no lo es. Está sumamente deslegitimado ante la opinión pública. Mari Carmen Alba como cara de la oposición no está haciendo un buen trabajo. En general, los congresistas parece que están ahí para representarse nada más que a sí mismos y no a la población que supuestamente es a la que le deben a la que le deben, digamos, su llegada al poder y sobre todo a quienes le deben explicaciones. Pero no, tenemos a mercantilistas, a corruptos y convenidos que están ahí viendo cómo beneficiarse de esta coexistencia con el presidente Pedro Castillo, creyendo que porque acuerdan, porque se acomodan, eso va a detener de alguna manera las intenciones totalitarias de este gobierno que yo creo nunca ha ocultado y que ya no va a continuar disimulando, sino que se vienen con todo. Y eso es lo que me preocupa, que la oposición desde el Congreso no esté a la altura de la situación y termine cerrado. Eso es un temor, de verdad, es un temor que yo tengo, les digo, porque Castillo concentra todo el poder. ¿Y qué pasaría si en una de esas decide cerrar el Congreso y recién ahí los congresistas deciden vacar al presidente y ya ni siquiera puedan entrar siquiera al palacio? Ojalá que eso no suceda, de verdad espero que no ocurra, pero no va a ocurrir en la medida que los congresistas dejen a un lado o dejen más bien de pensar únicamente en su beneficio propio y comiencen a pensar en los demás, comiencen a pensar en el objetivo más grande y que es acabar con esta crisis y sobre todo plantear soluciones que den alternativas a la ciudadanía para que podamos seguir viviendo tranquilamente en paz y armonía. Así que nada, será
todo por hoy. Fue un gusto. Nos vemos el lunes y hasta luego. Cuídense.